¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy el doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero, portavoz, uno de los voceros de la Comisión de Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México para la emergencia de COVID-19. Y en este momento les vamos a compartir información relevante con respecto a la reactivación del turismo en el entorno de COVID-19 y las implicaciones que tiene en el manejo de la pandemia, en el control de brotes, en el control de la economía y del sector de turismo a nivel nacional, regional y global. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, escríbanlo en la sección de comentarios para poder abordarlos al final de la presentación. La presentación se va a dividir básicamente en 5 módulos, en donde vamos a hablar sobre la situación y el impacto que COVID-19 ha tenido en la industria de los viajes, en la industria del turismo, en la industria del comercio y el impacto por regiones. Entonces, les voy a compartir, buenos días a todos, les voy a compartir la presentación. Y bueno, aquí estamos, la reactivación del turismo. Recuerden que la Clínica del Viajero es una organización, una entidad de la Facultad de Medicina, una unidad mixta de servicio, investigación y docencia. Tiene su sede principal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2. Depende directamente de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y este es nuestro sitio web, esta es la cuenta de Twitter de la clínica, @capunam. Ahora vamos a ver cómo es el estado de la pandemia, el estado actual de la pandemia. Y para esto me gustaría abordar primero cuál ha sido el impacto global de COVID-19 en la actualidad. Y en la actualidad, a junio 17 del 2020, pues hemos tenido alrededor de 8 millones de casos confirmados en todo el mundo. 118,502 de estos son nuevos casos y prácticamente ya estamos alcanzando a nivel mundial el 500,000 de muertes. Se considera en este sentido que el pico de casos para el pico de casos máximo a nivel mundial, a nivel global, se alcanzó el 11 de junio. Esto significa no más allá de 6 días. Tuvimos el pico máximo de casos a nivel mundial. Ya el epicentro hace un par de días fue declarado como tal en América Latina, lo cual tiene muchas implicaciones para nosotros como mexicanos, ya que somos considerados y formamos parte del bloque de Latinoamérica en su conjunto, que incorpora a uno de los países de la región de Norteamérica, que es México, a todos los países de América Central y del Caribe y a todos los países de América del Sur. Entonces, en estos momentos nos ha estado golpeando de manera intensa este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y estamos siendo justo el epicentro global de este brote mundial. A nivel general, se consideran que el total de casos acumulados hasta el momento, desde el 31 de diciembre, se ha acumulado en Europa en un 32%, en Estados Unidos en otro 32%, en China en un 12% y pues actualmente el 24% en América Latina, y sin lugar a dudas esto va a estar incrementando conforme impacte de manera intensa la epidemia en nuestra región. En la parte de abajo ustedes pueden encontrar las referencias aquí para poder abordar o ampliar más el conocimiento con respecto a las diapositivas que estoy generando y que estoy presentando. En el impacto nacional, aquí les presento un sitio web, datos de un sitio web que recaba de manera global pues los datos más relevantes por país. Y aquí lo que grafico es justamente selecciono países relevantes para el continente americano
para pues medir el impacto nacional que COVID-19 al 17 de junio ha tenido y ha significado en México y cuál es nuestra trayectoria hasta el momento, ya que es relevante para la industria del turismo nacional, para la recepción de viajeros internacionales. En este sentido, vemos como la flecha de México, en efecto, va desacelerándose. Es una escala logarítmica para ver mejor la tendencia. Entonces, aquí en el caso de México ya superó los números de casos diarios de COVID-19 por millón de habitantes a Canadá. Vamos a alcanzar irremediablemente a los Estados Unidos en determinado momento, prácticamente en una cuestión de 10 días. Y Brasil, bueno, ya es el país que más casos diarios está reportando por millón de habitantes. Sin embargo, la intensidad de la epidemia, de la pandemia en América Latina es liderada por países como Chile y Perú. En este sentido, estos son las regiones de América en donde está pegando de manera más intensa el brote en el continente americano, lo cual tiene implicaciones a largo plazo y a mediano plazo en cuanto a turismo y apertura del turismo. Ahora, si nosotros también tomamos en cuenta el impacto nacional de COVID-19 en el número de muertes ocasionadas y reportadas en nuestro país con respecto a otros del continente americano, bueno, estamos viendo que Brasil y México prácticamente están liderando esta cantidad de muertes diarias por millón de habitantes. Ya se superó a Estados Unidos, ya se superó a Canadá, y esto nos debe de hablar del momento en el cual estamos y el momento en el cual nos va a ser posible poder recibir viajeros internacionales en nuestro país, y nos va a ser posible poder viajar de manera internacional en el sentido de ser recibidos por otros países de acuerdo a nuestra condición de la pandemia. Ahora, en cuanto al estado de las restricciones de movilidad, es muy importante también mencionarlas porque esto impacta directamente a la industria del turismo, a esta gran e importante sector o rama de la economía mundial, y obviamente también impacta la salud de los viajeros internacionales, que es lo que nos importa a nosotros como Clínica del Viajero y como actores clave en el desarrollo de esta epidemia en salud y viajes internacionales. Entonces, una vez que ya vimos el contexto, bueno, vamos a abordar de manera breve el estado de las restricciones de movilidad, porque realmente esto es lo que está impactando, como veremos próximamente, al sector internacional y al sector nacional. Por supuesto, lo va a impactar directamente. En primer lugar, me gustaría que tuvieran presente este sitio web de la IATA, que ya está disponible desde hace unas 3 semanas o 2, ya ha estado monitoreándose por la Clínica del Viajero de la UNAM. Es el IATA Travel Center. Ahí está el mapa interactivo, se ubica este mapa interactivo en el cual nosotros podemos ver el estatus que guardan las naciones con respecto a las restricciones de viaje y las regulaciones sanitarias que exigen para poder ingresar a sus países. Como podemos ver, y como es bien sabido, prácticamente más de un 75% de los países a nivel mundial que reportan a este organismo y a otros internacionales, de los 217, el 75% mantiene cerradas sus fronteras sanitarias por completo, sus fronteras internacionales por completo a todo tipo de viaje no esencial. Entonces, esto es relevante para la reactivación de la industria del turismo internacional y, por supuesto, como veremos más adelante, el impacto económico y de reactivación de la industria nacional. Las restricciones de entrada y regulaciones sanitarias a nivel mundial las podemos encontrar también en la Organización Mundial del Turismo, un organismo encargado de reportar todo tipo de restricciones a nivel mundial. Y como vemos, el cierre completo de las 217 destinos en estos momentos, bueno, para el 18 de mayo era del 85%, ya se ha reducido 10 puntos porcentuales para el día de ayer,
Un 5% mantiene restricciones específicas de acuerdo al destino de viaje, otro 5% mantiene suspensión total de todos los vuelos internacionales y otro 5% no está definido claramente qué tipo de restricciones mantiene. Entonces, esto es la situación que guarda, el estado que guarda. Ahora, en cuanto a la reactivación del turismo, también tenemos que estar conscientes para poder evaluar qué impactos o qué implicaciones tiene la reactivación en cuanto a la sanidad internacional y a la salud global, el tipo de economías que dependen directamente o en gran medida de esta industria, la industria del turismo. Mucho se ha hablado que México es uno de los países que depende un gran porcentaje de su PIB, muchos puntos porcentuales de su PIB, el sector del turismo. Nosotros nos ubicamos entonces en una escala de leve, moderado, considerable y alta dependencia de estos servicios turísticos. Estamos considerados dentro de una alta dependencia de este tipo de servicios turísticos. Ahora, en esta gráfica lo que podemos ver y apreciar y lo que será importante para evaluar en qué momento estamos y cómo nos perciben los otros países a nivel mundial, es que la gran mayoría de los países que dependen sus ingresos de la industria del turismo en estos momentos o en los momentos que se hizo el reporte, que se hace cada 17 de cada mes, o sea, hoy se está elaborando, mañana ya veremos el siguiente, está cerrado, mantiene cerradas por completo y mantiene restricciones estrictas de movilidad en sus ciudadanos al interior de sus países. México es la excepción. México es la excepción. Se percibe como un país con alta dependencia, pero con un porcentaje elevado de bajas restricciones en la movilidad, lo cual en la percepción a nivel mundial no fomenta una seguridad, no fomenta una confianza para ser contemplado por los viajeros internacionales, por las industrias del turismo, como destino seguro, como destino confiable en el mediano y corto plazo, ¿no? Entonces, como estamos viendo el comportamiento a mayor medida de dependencia de este sector de la industria del turismo, los países son más estrictos en las medidas de restricción de movilidad y por lo tanto cuentan con mayor control de su estado de epidémico. Ahora, vamos al estado regional. Ya vimos a nivel mundial lo que está pasando en cuanto a las restricciones de movilidad que incluyen las restricciones de viaje. Ahora me gustaría que cambiáramos nuestra perspectiva en estas siguientes diapositivas, 4 diapositivas, hacia qué está pasando en nuestra región de América del Norte, región de la cual dependemos económica y financieramente en un mayor grado y obviamente el turismo depende de la reactivación de viajes entre estos 3 países que conforman América del Norte. En cuanto a las fronteras terrestres, justo ayer, el día de ayer, 16 de junio, se acordó entre los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, continuar con la restricción de movilidad de viajes no esenciales. Se prohíben por completo los viajes no esenciales en las fronteras terrestres, ¿ok? Entonces, y se extendió esta restricción de la movilidad, esta restricción severa en la movilidad de viajeros no esenciales hasta el 21 de julio. Esto quiere decir hasta más de un mes, más de 4 semanas. Entonces, en las siguientes 4 semanas no estaríamos esperando una reactivación de los viajes internacionales, por lo menos en la región de América del Norte, de tipo no esencial. Y esto incluye placer convencional. Todos los demás viajes, por ejemplo, viajeros por motivos de negocios, viajeros por visita a familia y amigos de tipo esencial y viajeros expatriados, esto quiere decir con residencia temporal en algún país del extranjero y que van a movilizarse al interior de su país de residencia de origen, entonces esos sí están permitidos y cualquier otro viajero se recomienda intensamente, específicamente, que no lleve a cabo viajes. ¿Y cómo es que se llevan a cabo estas recomendaciones y cómo es que las podemos encontrar?
Las podemos encontrar a través de estos comunicados y las podemos encontrar para las fronteras aéreas en este tipo de páginas de viaje. Esta es la página de viaje de la Secretaría de Estado, del Departamento de Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, en donde podemos ver desde qué fechas se mantienen vigentes las restricciones de viaje. Estamos en el nivel, en Estados Unidos están en el nivel 4, en donde no se permiten viajes de tipo no esencial, que incluye turismo y placer convencional. Ahora, ¿qué pasa con Canadá? Igualmente tiene su sitio de aviso de viajes, y aquí dice evitar cualquier viaje no esencial fuera de Canadá y evitar viajes por crucero. Entonces, hasta nuevo aviso. Entonces, esto es de manera indefinida todavía, y por lo menos en la región de América del Norte hasta el 21 de julio. ¿Y qué pasa con México? Bueno, México, a través de la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nosotros podemos visualizar el aviso específico de viaje en este color amarillo, en donde, dice que no se recomienda a las personas mexicanas posponer viajes internacionales que no sean esenciales. Y esto incluye todo tipo de viajes no esenciales. Obviamente aquí explica claramente, como todos podemos saber, que México no ha adoptado restricciones para el ingreso de visitantes y el regreso de mexicanos provenientes, lo cual nos ubica en el 11% de países con alta dependencia económica del turismo, pero con medidas relajadas de restricción en la movilidad. Una vez planteado este contexto, me gustaría que pasemos hacia la parte de cuál ha sido el impacto que han tenido estas restricciones de viaje en la industria de la aviación, en la industria del turismo, de los servicios de turísticos, de viajeros dedicados a los viajeros internacionales. Entonces, vamos a ir primero a la parte de impacto a la aviación en cuanto a la salud se refiere, en cuanto a COVID-19, y cómo puede llegar a afectar esto la reactivación en el turismo. En primer lugar, podemos apreciar aquí una gráfica de antecedentes en el impacto de otras epidemias a nivel internacional de manera histórica. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, lo que está graficado es un índice de métricas, es una métrica que se utiliza en la aviación, en la industria de la aviación, que son los RPKs, y estos RPKs se traducen, es la Revenue Passenger Kilometers, en donde nosotros podemos ver la cantidad de millas que los pasajeros llevan a cabo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, y así es como se mide el impacto en la movilidad que pudieran llegar a tener las diferentes pandemias. Ahora, si nos fijamos aquí, la que ha tenido mayor impacto antes de COVID-19 ha sido la gripe aviar, el SARS-CoV-1. SARS-CoV-1, que se describió en 2002 y tuvo un impacto en 2003 en el mercado global de la aviación civil. Vemos cómo se redujo en 8% los RPKs, la movilidad, por el SARS-CoV-1, la gripe aviar, sobre todo específicamente en China, pero se recuperó, o el fenómeno duró alrededor de 6 meses. Este ha sido el mayor impacto del cual tenemos conocimiento. Ahora, recuerden que la reducción de RPKs fue del 8%. Ahora, vean la siguiente gráfica. La reducción de RPKs en COVID-19 en abril, en el transcurso de estos 6 meses, ha sido del 98%. El impacto no tiene precedentes. Es un impacto sin precedentes. Es un impacto mayúsculo. Prácticamente paralizó a la industria de la aviación civil hasta en un 98%. Entonces, nada comparado con el SARS, que lo paralizó regionalmente en un 8%. ¿Ok?
Bueno, una vez establecido este contexto, ¿cómo es que se prevé una reactivación de la aviación civil y que obviamente va a tener implicaciones en el campo de la medicina del viajero, en el campo de la salud y los viajes internacionales? Bueno, pues mucho tiene que ver con la percepción del riesgo que tengan los viajeros internacionales, y esto va a depender de dos factores: del fenómeno de información, de educación hacia la comunidad viajera, y por otro lado del fenómeno de la confianza que generan o que se percibe por parte de los prestadores de servicio. No solamente la industria hotelera, no solamente la industria de la aviación civil, de los aviones, de las aerolíneas, sino también, como veremos más adelante, de los aeropuertos y todos los servicios asociados. En ese sentido, lo que podemos ver aquí es el número de vuelos a nivel mundial que se fue dando hasta que se declaró la pandemia, hasta que se paralizó de manera, por las restricciones de movilidad que ya vimos, de manera súbita la aviación, los números de vuelos, y que tocó su punto mínimo, ¿no? El punto crítico mínimo, el 21 de abril. Y a partir del 21 de abril comenzó una recuperación progresiva de alrededor del 30%, pero está muy alejada todavía a la base, ¿no? A las cifras base. Y como bien comenté, mucho tiene que ver con los factores psicosociales en los viajes post de la época de crisis post-COVID. Entonces, aquí lo que nosotros podemos apreciar es el impacto a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo que pudiera tener esta recuperación progresiva, obviamente ligada y muy paralela a las restricciones de movilidad y a las acciones sanitarias que se lleven a cabo, no nada más por sanidad internacional, sino por salud pública y salud global, en conjunto, para poder disminuir el riesgo de transmisión y de rebrotes y de oleadas, repuntes a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar es que en el 2020, a finales del 2019, principios del 2020, bueno, estuvo la caída, vimos el punto máximo, el punto crítico el 21 de abril, y entonces comenzamos a la recuperación. Obviamente aquí pues vemos que el 30% de recuperación apenas se va alcanzando, es pues como la puntita ahí de la recuperación. Y se prevé que la industria pueda llegar a alcanzar un equilibrio similar al que tuvimos en el 2019, en fechas bases, que es la línea punteada, para finales del 2024, inicios del 2025. Todo va a depender de cómo se maneje la pandemia y las siguientes oleadas, y cómo se manejen las restricciones, cómo se manejen estas reaperturas, que se deben de manejar con un cuidado, de manera cuidadosa, porque si no, bueno, van a tener un impacto negativo este tipo de rebrotes, repuntes, segundas, terceras oleadas, en el caso que nos queramos adelantar a las reaperturas. Recordemos que América Latina, incluido México, están siendo ahorita el epicentro de la pandemia. Entonces, nos tenemos que enfocar en estos momentos en cuidar la salud de la población, en reforzar las medidas de salud pública que nos ayuden a contener este brote que estamos pasando y que está en su punto máximo de transmisión comunitaria. Aquí hay otros pronósticos, sobre todo en América Latina, en cuanto a viajes internacionales, reactivación de viajes internacionales al extranjero y reactivación de viajes domésticos o locales, ¿no? Al interior de los países, en una proyección de toda Latinoamérica. Y aquí lo que se evalúa son las pérdidas estimadas con respecto al 2019, que es lo que podemos apreciar aquí de manera internacional, y de los viajes domésticos. Entonces, si se fijan, no es un panorama alentador porque tiene mucho que ver con la persistencia del virus en circulación a nivel Latinoamérica, ¿ok? Entonces, sí se aprecia una recuperación, no total, pero se aprecia una recuperación progresiva que va a implicar meses. No vamos a regresar a la normalidad de manera inmediata.
y mucho menos si nosotros estamos pensando en poder garantizar este retorno de manera sostenida y no sufrir descalabros o reveses en el caso de decidir una reapertura de manera agresiva. Esto no nos va a ayudar en nada al desarrollo económico. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los cambios en la seguridad sanitaria? Esto es muy importante y va muy ligado a las gráficas anteriores, al impacto que tiene en cuanto a la industria del turismo, al impacto que tiene en cuanto a la industria de los viajes internacionales y a la percepción del riesgo por parte de los viajeros y a la comunicación del riesgo por parte de los agentes involucrados en la industria del turismo. Aquí nosotros lo que podemos ver en este sentido es que los cambios en la industria del turismo se tienen que tomar en cuenta para estos tres sectores, de acuerdo a la OSD. En primer lugar, los sectores que tienen que ver con la industria del turismo, con el transporte y los operadores. En esto me refiero a la aviación, a la industria de los cruceros, a los trenes, a los operadores. En otro sector de la industria del turismo están el alojamiento y los servicios de comida. Y a esto nos referimos en cuanto a los hoteles, las apps de hospedaje, ¿no? Como Airbnb o otro tipo de apps, los restaurantes y los resorts. ¿A qué me refiero a resorts? Pues resorts son las conglomeraciones de servicios enfocadas o especializadas en ofrecer o en comercializar el turismo en ciertas actividades, por ejemplo, los resorts de esquí, ¿no? En donde no solamente se conglomeran los hoteles de esquí, sino también los servicios de préstamo de esquís, también los servicios de equipo, de tours por nieve, ¿no? Y todo la educación, la capacitación de las personas que quieren esquiar, los servicios de comida. Entonces, todo esto tiene que ver con los servicios de tipo resort turístico. Y otros sectores de la industria del turismo, como los viajes de negocios, que también es muy importante, lo relacionado con la cultura, el deporte y el entretenimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a los museos, me refiero a la parte de este tipo de eventos deportivos, como el abierto de tenis, ¿no? Como el mundial de golf, como las Olimpiadas en el 2021 en Tokio. Y como entretenimiento, pues los conciertos, todos los conciertos de rock, los Tomorrowland, todos estos eventos que fomentan los viajes internacionales. Tours, obviamente las empresas que se dedican a los tours y las tecnologías de viaje, ¿no? Todas las apps, todas las empresas que se dedican a surtir, a proveer servicios de tecnologías de viaje para, por ejemplo, los taxis, la movilidad urbana, todo este tipo de industria. Entonces, si se fijan, no es tan fácil. Es un escenario muy complejo, altamente especializado, que lo preocupante es que parece ser que no estaba muy ligado o muy al pendiente de ofrecer también o complementar sus servicios con la salud y la medicina preventiva. ¿En qué sentido? ¿A qué sentido me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, en una encuesta que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace alrededor de un lustro, hace como 5 años, nos dimos cuenta que menos del 10% de los viajeros internacionales en las salas de última espera, cuando estaban esperando ya abordar sus vuelos internacionales, pues había consultado a algún médico o algún personal de la salud para solicitar recomendaciones médicas de salud antes de su viaje. Y esto, por supuesto, que no había sido apoyado por la industria del turismo, no había sido fomentado por la industria del turismo. Esto es muy alarmante porque significa que 1 de cada 10 viajeros no toma en cuenta su salud antes de viajar, los riesgos sanitarios que implican, pérdidas multimillonarias, la paralización de la industria si es que no se toman en cuenta. Sin lugar a dudas, debemos de tomarlas en cuenta en esta moraleja, ¿no?, de la pandemia COVID-19 para poder reactivar este tipo de industria del turismo.
Eh, con respecto a la reactivación del turismo, también tenemos que tomar en cuenta este tipo de estrategias multicapa. Las estrategias multicapa o de múltiples direcciones o multifactorial. ¿Qué quieren decir? Bueno, que no tenemos hasta el momento una estrategia única que nos asegure la disminución del riesgo significativamente para contagiarnos de de SARS-CoV-2 y desarrollar la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, tenemos que emplear múltiples estrategias para poder garantizar una disminución significativa en el riesgo de enfermar, de contagio. ¿Y cuáles son estas estrategias multicapa? Bueno, en primer lugar están las tomas de temperatura corporal, los filtros sanitarios en los diferentes servicios, en los diferentes sectores de la industria que componen la industria del turismo para poder garantizar un tamizaje de la temperatura corporal. También integrar unas declaraciones de salud, declaraciones sanitarias que nos garanticen el seguimiento de signos y síntomas o la detección oportuna de signos y síntomas relacionados con esta enfermedad, incluso que nos pudieran garantizar la detección de viajeros con alto riesgo de presentar complicaciones en caso de enfermar. Está también el tipo de equipo de protección que nosotros vamos a destinar o a designar como obligatorio o requerido para poder llevar a cabo los viajes o para poder estar dentro de los espacios comunitarios, espacios de concentración de la comunidad. ¿Y a esto a qué me refiero? El uso de tapaboca obligatorio, como ya lo vimos en toda la Unión Europea, por lo menos durante la estancia en los aeropuertos y durante la estancia en los aviones. De los tapabocas tienen que tener grado médico y se tienen que recambiar cada 4 o 6 horas, dependiendo. Entonces, este tipo de equipos de protección van a ser fundamentales para reducir el riesgo de transmisión. Las medidas de distanciamiento físico, que también tienen que estar apoyadas con evidencia científica. Por ejemplo, ya vimos que la distancia física en los aviones, en las cabinas de aviones, no es tan relevante como, por ejemplo, en un autobús o en un restaurante. Entonces, ¿por qué? Pues porque todo depende, por ejemplo, en la cabina de avión, el flujo de aire es laminar. Esto quiere decir que cualquier partícula suspendida en el aire se precipita de inmediato por el tipo de flujo y la dirección del flujo del aire. La posición en la que se mantienen los pasajeros en gran medida todo el viaje, que es una posición prácticamente viendo hacia el asiento trasero del siguiente pasajero, en fin. La limpieza y desinfección, también protocolos de limpieza y desinfección. Se están considerando algunos pasaportes inmunológicos que sobre todo aporten pruebas de que están libres del virus por lo menos en las siguientes 24 horas o por lo menos las siguientes últimas 48 horas antes de ingresar a la frontera sanitaria de algún país. Y el rastreo, la descarga, sin lugar a dudas, esta industria del turismo va a revolucionarse en el sentido de incorporar tecnologías nuevas de rastreo que nos permitan, si se confirma un caso en un viajero, poder rastrear en dónde estuvo y cuáles pudieron haber sido sus posibles contactos. Y esto va muy de la mano con que los viajeros van a tener que acostumbrarse a ceder cierta parte de su privacidad de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa con la experiencia del viajero? La experiencia del viajero se va a impactar o va a ser impactada por este tipo de estrategias multicapa. ¿Cómo va a ser impactada? Bueno, van a surgir este tipo de preguntas que se tendrán que solucionar y que se tendrán que planificar protocolos específicos para asegurar una continuidad en la experiencia del viajero y no una interrupción en su viaje. Preguntas como ¿a dónde viajo y cuál es mi riesgo? ¿Y esto cómo se aborda? Bueno, el viajero cómo consulta a dónde viajó y si su viaje está vigente o fue cancelado o fue demorado o se tiene que reagendar, reprogramar. Entonces, esto se va a tener que trasladar a la parte de la industria de la tecnología digital, a base de apps, a base de celulares. Ya no se va a poder ofrecer este tipo de servicios en mostradores porque aumentan el riesgo de transmisión entre un pasajero y la tripulación, entre un pasajero y el proveedor de servicios.
Normalmente los viajeros consultaban este tipo de información en monitores, se reunían en una sala de espera para consultar en un monitor. Tal vez esto también va a tener que cambiar. Otro de las cuestiones más importantes y relevantes, pues va a ser que no puedo tocar esto. Sin lugar a dudas, una gran cantidad de los contagios se dan por el contacto físico de superficies y de personas. Entonces, se van a tener que emplear estrategias para disminuir el contacto entre personas y el contacto entre pertenencias de personas. Self-check-in, documentar su equipaje de manera autónoma, ¿no? De evitar, en la medida de lo posible, estar manipulando pasaportes, ¿no? Documentos físicos, documentos de identidad digitales, unificados, reconocidos por todos los gobiernos. Eso va a ser la tendencia. No más filas. No más filas significa asegurar el distanciamiento físico. No más filas significa no hacer filas para abordar el avión, no hacer filas para subir mi equipaje de mano en la gaveta de la cabina de avión, no hacer filas para esperar a entrar al sanitario en el vuelo, en el avión, ¿sí? Significan todos estos procesos de filas. No hacer filas cuando estoy llegando al hotel, en la recepción, no hacer filas para el buffet, para, para comer. Ajá. Eso implica no hacer más filas. Lavado de manos constante implica equipar a los aeropuertos, equipar a los hoteles, equipar a las áreas comunes de lavamanos al alcance, siempre al alcance y a la vista de todas las personas, de todos los viajeros, para fomentar este hábito. De no ser posible, pues en la desinfección continua a través de dispensadores de alcohol gel. Control de infecciones. Es sumamente importante que todas las empresas de servicios de la industria de turismo cuenten con protocolos estrictos de control de infecciones. ¿Qué vamos a hacer si se presenta un caso? ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿Qué características tiene que tener ese espacio para colocarlo mientras llegan las autoridades sanitarias? Le vamos a proveer de servicios para que se quede en aislamiento. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién lo va a pagar? Ajá. Ese tipo de datos que no son tan sencillos en la práctica. Tal vez en un checklist puede ser fácil poner que sí cuento con un protocolo, pero a la hora de la operatividad necesitan de consultorías, de personal especializado en control de epidemias, epidemiólogos, infectólogos. ¿En dónde espero? En dónde espero también va a ser muy relevante. Las salas Beyond, las salas VIP, en una sala de última espera con todas las personas ahí, en dónde espero para tomar mi tour, ¿no? Eso también va a tener que cambiar. Y los filtros sanitarios también van a tener que cambiar, van a tener que evolucionar con nuevas tecnologías, en fin. Cambios en los aeropuertos y puertos internacionales. ¿Qué se espera de los cambios? Bueno, pues espera esto precisamente. Esto es lo ideal. De esto a que se lleve a la práctica, pues va a depender mucho de la voluntad de los gobiernos, de la voluntad de los agentes involucrados. Esto quiere decir de la voluntad de la iniciativa privada para absorber los costos, de la voluntad de la iniciativa privada y el gobierno local, el gobierno federal, la sociedad civil organizada para compartir estos costos y para compartir esta responsabilidad. Entonces, van a tener que modificarse los accesos hacia el aeropuerto. Eso es súper importante, los accesos, cómo se van a modificar para asegurar una experiencia positiva del viajero durante toda su estancia de viaje. ¿Cómo vamos a modificar los procesos del check-in? ¿Cómo vamos a modificar los procesos de seguridad? Filtros por donde vamos a pasar, qué se va a incorporar, cómo se va a hacer obligatorio. ¿Hay la capacidad de sanidad internacional para poder filtrar a todo este tipo de pasajeros? ¿Quién más va a aportar dinero para poder aumentar la capacidad? ¿Cómo se va a asegurar la continuidad? ¿Cómo vamos a transitar por el aeropuerto? ¿Nos vamos a detener? ¿En dónde nos vamos a detener? ¿Cuántos se van a detener junto con nosotros para ver una pantalla, para pedir información? ¿Cómo va a ser el acceso a la información? ¿Cómo vamos a esperar
todos juntos, separados, con barreras, sin barreras. ¿Y cómo vamos a entrar al avión? ¿Cómo vamos a entrar al avión? ¿Qué esperar de la entrada? ¿Quién nos va a limitar el acceso? ¿Realmente nos va a obligar a no poder subir a una cabina de avión? ¿Realmente vamos a estar dispuestos a no poder tomar un vuelo si presentamos signos y síntomas? ¿Realmente vamos a ser responsables con nuestra salud y la salud colectiva? Eso yo creo que es muy importante porque se tiene que poner por encima de todos los intereses. Tiene que coadyuvar en los intereses económicos, sin lugar a dudas, pero está por encima. Cambios en los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios son clave para estos cambios. Y en los prestadores de servicios, pues deben de asegurar una colaboración efectiva, una colaboración importante entre estos tres sectores de la sociedad: industria privada, gobierno federal, gobierno local, gobiernos y sociedad civil organizada. Si no existe una colaboración, nuestras medidas se van a venir abajo, van a haber rebrotes, van a haber repuntes. Si no hemos salido y queremos entrar, sin haber salido, van a haber repuntes y entonces otra vez se va a paralizar todo. Experiencia sin contratiempos. Hay que ponernos de acuerdo para ofrecer una estrategia que parezca a ojos de los viajeros internacionales sin contratiempos, ligera de cumplir, parezca, ¿no? Porque no va a ser así. Protocolos y estándares internacionales. Debemos de apegarnos a protocolos y estándares internacionales unificados e incorporar nuevas tecnologías, que va a ser todo un reto, sobre todo en la industria del turismo poco desarrollada. De industrias del turismo estamos hablando de comunidades rurales que tienen pocos ingresos y que están siendo muy afectadas y que van a tener que recibir apoyo de múltiples sectores de la sociedad para poder reactivarse de manera segura. Una iniciativa puede ser el Safe Travels, el sello de Safe Travels, pero es una iniciativa privada que ahorita se está conciliando, que se está negociando con los múltiples gobiernos a nivel global para que puedan ser adoptadas y puedan ser reconocidas. Mucho depende de la voluntad, de la buena voluntad del sector de turismo, de la industria, de los proveedores de servicio. Entonces, esta buena voluntad debe de ser genuinamente buena para asegurar un tránsito, una estadía saludable, y no solamente buena, sino asegurar que esté basada en evidencia científica. Reactivando el turismo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Pues las tendencias actuales son, bueno, ahorita está habiendo muchas tendencias, pero una que está resaltando en gran medida son las burbujas de viaje. Las burbujas de viaje es probable que aceleren la reactivación del turismo por regiones, pero las burbujas de viaje tienen una gran limitante. Seguramente se van a poder hacer en países y en economías bien desarrolladas, con muchos recursos económicos, con un potencial para hacer muchas pruebas, si los gobiernos están dispuestos a hacer muchas pruebas para detectar y controlar mejor la epidemia local, para detectar de manera oportuna las epidemias, los brotes en una o dos personas en lugar de detectarlos ya que hay 700 infectados. Bueno, de esa voluntad, de esos recursos va a depender que estas burbujas de viaje se puedan llevar a cabo. ¿Cómo son las burbujas de viaje? Las burbujas de viaje consisten en regiones, zonas dentro de un país o países enteros, entre países, que ya comprobaron que están libres de la enfermedad de SARS-CoV-2, libres del virus, de la circulación del virus, COVID-19, enfermedad. Entonces se establecen estas fronteras sanitarias para poder delimitar qué personas que se encuentren dentro de esa burbuja pueden transitar de manera libre, pueden estar de manera libre en los negocios, en los parques, en las actividades del turismo, pueden transitar entre varias fronteras sin necesidad de comprobar su estado de salud, sin necesidad de tener este tipo de cuidados extras. ¿Por qué? Porque se garantiza, no en medida de lo posible, se garantiza estrictamente que estén libres de este tipo de circulación. Hasta el momento hay dos regiones. La región del mar Báltico, en donde se localiza la primera burbuja viajera,
que se da entre 3 países, ahorita no recuerdo el tercero, pero es Latvia, Estonia y uno contiguo, en donde esta burbuja es precisamente los límites de las fronteras de estos 3 países. Los residentes temporales o los residentes temporales que no han viajado al exterior dentro de esta burbuja pueden transitar libremente entre estos 3 países sin necesidad de medidas adicionales, porque hay garantía de que no hay circulación del virus. Los viajeros que quieran ingresar o penetrar esta burbuja de viaje, bueno, lo tendrán que hacer con estrictos protocolos de sanidad, como cumplir cuarentenas de 14 días para después transitar libremente en estos 3 países. La siguiente burbuja que ya se estableció y que parece que está haciendo todo un éxito es la de Nueva Zelanda y Australia. Entonces es una región muy grande del mundo. Nueva Zelanda y Australia ya son una burbuja viajera. Se están planificando que en las siguientes semanas o meses se incorpore Tailandia y se incorporen algunas islas de Australasia como parte de la burbuja, lo cual va a significar, bueno, una garantía de movilidad dentro de esta burbuja de viaje para los residentes que así cuenten con estas limitaciones de no viajar afuera de esta burbuja, o si quieren penetrarla, bueno, cumplir la cuarentena. Ahora, ¿qué pasa con las necesidades del sector nacional? ¿Qué pasa con las necesidades del sector nacional? Pues como en otras epidemias, esta no es diferente. En estas pandemias se necesitan cumplir requisitos de educación, porque en la medida en que la educación del sector del turismo sea elevada, sea de calidad, sea un nivel de alta educación, ya me refiero a alta educación no en el nivel educativo, superior, medio superior, no, me refiero a la educación en cuanto a cómo manejar, qué es, cómo manejar el COVID, cómo manejar SARS-CoV, cómo capacitar al personal, cómo educarlo, cómo colaborar entre los sectores de la población. Y esto va a ser clave para asegurar una sostenibilidad en la industria. Parece que nada más, o la percepción en estos momentos es que nada más están viendo por intereses particulares y están viendo por cumplir requisitos que la autoridad pide, pero parece que se están limitando a eso, no van más allá, o son muy pocas los sectores del turismo que están yendo más allá y llevar a cabo realmente protocolos hechos por personas especializadas y conciliados con múltiples actores. Entonces, la educación va a ser fundamental, dirigida a quiénes, pues a los grupos, a los sectores que manejen poblaciones específicas de migrantes, dirigida a los viajeros internacionales previaje, clínicas del viajero, aeropuertos internacionales, aerolíneas, comunidades de expatriados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas, consulados de otros países en México, viajeros internacionales postviaje, sector privado, sector público, sanidad internacional, migración, organismos no gubernamentales, sectores del turismo, agentes de viaje, asociación de agentes de viaje. El último dato que teníamos es que menos del 25% de los viajeros, de los agentes de viaje a nivel internacional recibía capacitación sobre salud y viajes internacionales. Yo quiero suponer o quiero esperar que este tipo de proporción de capacitación aumente como parte de los planes de reactivación de la industria. Profesionales de la salud, pues debe de aumentar este tipo de interacción entre la medicina de la aviación, entre medicina del trabajo, servicios de urgencias en aeropuertos, médicos de primer contacto, que sepan manejar turistas, que sepan manejar viajeros internacionales, que sepan qué hacer, cómo coordinarse entre los diferentes sectores, entre los diferentes bloques. E importación de insumos de animales, ¿no? La SAGARPA, Secretaría de Economía, aduanas, personal de aduanas, que reciba capacitación especializada en viajeros internacionales, en formas en las cuales se puede transmitir de manera más efectiva este virus y contenerlas. Finalmente, ¿qué es lo que ha hecho la Clínica del Viajero de la UNAM con respecto a la pandemia? Bueno, pues aquí les hice un cronograma ya para terminar. Desde enero, nosotros monitoreamos más de 150 fuentes diariamente de información para detectar posibles brotes o posibles enfermedades candidatas a generar brotes. El COVID no fue la excepción, SARS-CoV-2 no fue la excepción. El 31 de
de diciembre, estábamos recibiendo notificaciones sobre la respuesta que China tuvo a la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la notificación de una neumonía típica fuera de lo normal, que probablemente era causado por un nuevo coronavirus. En esos momentos nosotros nos abocamos, el equipo de la CAP se abocó a dar seguimiento puntual diariamente a esta enfermedad. Para el 10 de enero nosotros ya habíamos emitido la alerta de viaje para mexicanos con destino hacia China, lo cual comunicamos a través de nuestra colaboración con la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El contacto se estableció para el 15 de enero, un formulario de contacto. La clínica cuenta con un protocolo de seguimiento a todos los mexicanos expatriados que están en el extranjero y que van a consulta a la clínica. Entonces, seleccionamos a los que estaban en China en ese momento, les enviamos un formulario para ver cuáles eran sus dudas, la percepción de la enfermedad en China, cuál era la percepción de la crisis, y con base en eso publicamos un micrositio para COVID dirigido para viajeros el 15 de enero. Para el 29 de enero llevamos a cabo, junto con varias entidades de movilidad internacional, de estudiantes de movilidad internacional, incluyendo la UNAM, la DGESI, la División de Posgrado de la UNAM, la Ibero, el TEC, el ITAM, la Universidad de La Salle, con las que colaboramos intensamente, todos los días, permanentemente, censos de estudiantes universitarios de movilidad para detectar cuáles se iban, cuáles estaban a punto de viajar, el Politécnico también es muy importante, y cuáles estaban llegando y habían ya regresado de estas regiones de China para poder ubicarlos y vigilar su estado de salud. El 31 de enero, me integré como parte de los voceros de la Comisión de Expertos de la UNAM para COVID, ya con varios días, semanas de anticipación de trabajo constante e intenso en esta pandemia. Para el 7 de febrero ya se empezó a dar asesoría a corporativos transnacionales en planes de contingencia, para elaborar planes de contingencia. Esto porque la Clínica del Viajero colabora con muchas corporaciones transnacionales para poder atender a las necesidades de los viajeros internacionales. Entonces, comenzamos a asesorarlos también en formar planes de contingencia, sobre todo cómo recibir a los viajeros que estaban llegando, cómo preparar a los que estaban por irse. Se llevó a cabo una campaña informativa gracias a la colaboración con Comunicación Social de la Facultad de Medicina. El 14 de febrero se publicó, gracias a la colaboración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la primera campaña intensa e informativa dirigida a viajeros que apenas iban a viajar a China, todos los viajeros que estaban transitando en estos momentos por el aeropuerto y todos los viajeros que estaban regresando de todo el mundo. En todas las pantallas grandes, gigantes del Aeropuerto Internacional de México, de la Ciudad de México, se publicaron este tipo de campañas informativas. Los folletos también, se difundió a las sedes consulares, a las sedes de la UNAM en el extranjero, fue muy exitosa, fue la primera, prácticamente una de las primeras en el mundo, tuvo bastante resonancia en otros países, en otros aeropuertos como el de Dubái, por ejemplo. Campaña preventiva contra el racismo y la xenofobia, también se implementó una campaña gracias a la colaboración con muchas entidades de la UNAM que estaban detectando este tipo de rasgos de discriminación hacia la comunidad universitaria de extranjeros con rasgos asiáticos. Entonces conformamos un grupo muy importante multidisciplinario de GESI, CEPE, programa de multicultural, en fin, de género, en fin, muchas entidades estuvieran involucradas en la campaña preventiva contra el racismo y xenofobia. Para el 4 de marzo se llevó a cabo un protocolo de seguimiento en estudiantes de movilidad internacional entrante. Prácticamente revisamos a 500 estudiantes que llegaban al campus de la universidad para ver cómo estaba su estado de salud y seguir signos y síntomas. Nos coordinamos con la jurisdicción sanitaria de Coyoacán, con el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno federal. Y esto es porque ya tenemos esos protocolos, nada más que se adaptaron a la situación de emergencia. El protocolo de atención en salud mental para mexicanos expatriados se reforzó gracias a la colaboración con la Clínica del Sueño, que tenía en esos momentos muchos psiquiatras y psicólogos disponibles. Entonces, nos coordinamos con la unidad de posgrado, con la de GESI, para poder ofrecer este tipo de servicios a distancia
a muchos estudiantes de la UNAM y otros mexicanos en el extranjero, varados, no estudiantes, expatriados, que necesitaban apoyo psicológico, psiquiátrico, porque estaban ya padeciendo los estragos de cuarentenas prolongadas. Y el 24 de abril se tomó la decisión consensuada con la Facultad de Medicina, el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la División de Investigación y el Departamento de Informática Biomédica de la facultad, de crear un centro de diagnóstico COVID autosustentable con sede inicial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al cual siempre vamos a estar agradecidos porque nos permitieron montar el protocolo, capacitar a los enfermeros en nuestra sede de la Clínica del Viajero de la UNAM, para después exportar este modelo fuera del aeropuerto y ponerlo en un sitio estratégico para ubicarlo en el epicentro del brote en la Ciudad de México. Entonces, bueno, finalmente les dejo mis datos. Este es mi Twitter, @baruchjdr. Yo soy Jorge Baruch Díaz Ramírez, portavoz de la UNAM para COVID-19 y actualmente también el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Y pues, déjenme ya. Bueno, ya me hicieron favor de dejar de compartir mi pantalla. Entonces, adelante con las preguntas y respuestas. Los escucho, más bien los leo. Dice, doctor, ¿en qué tiempo está estimando un relativo regreso a las actividades turísticas a nivel nacional? Gracias. Bueno, existen varios modelajes y si nos apegamos a los modelajes, nos dicen o nos recomiendan estos modelajes matemáticos que nos esperamos alrededor de 45 e incluso hasta 60 días después de haber pasado el punto máximo de transmisión comunitaria en un estado o por país, como sea que se tome la decisión, para poder reactivar este tipo de actividades turísticas. Como podemos ver, por ejemplo, para poner el ejemplo, el mejor ejemplo es el gobierno de la Ciudad de México en estos momentos a nivel nacional, es el mejor ejemplo, en el cual no se van a reactivar por completo las actividades del turismo hasta las fases verdes, hasta las fases de semáforo verde, que esto implicaría alrededor de 6 semanas, esperar 6 semanas después del punto máximo de contagio. En una etapa inicial, esto sería lo más conveniente para evitar repuntes, porque recordemos que México, igual que Latinoamérica, todavía sigue como epicentro de la pandemia, y si no vemos una curva que disminuya en cuanto a casos e incidentes, no podemos considerar reactivar este sector de manera completa. Y recordemos que va a ser parcialmente y progresivamente, no podemos regresar todo de un jalón, y el turismo tiene que también tomar en cuenta que no puede regresar, que tiene que regresar de manera escalonada. Me refiero a primero un turismo local, en donde los viajeros decidan, por ejemplo, en la Ciudad de México, los viajeros de la Ciudad de México decidan reactivar esta movilidad primero hacia las regiones aledañas, de los pueblos mágicos, en fin, no más allá, porque si no hay un alto riesgo de contagiarnos. Después, un par de meses después, octubre, noviembre, ya decidíamos hacer viajes hacia el interior de nuestro país, pero hacia otras regiones de nuestro país. La región norte, la región del sureste, la región de Acapulco, en fin, pero ya después de empezar a reactivar la movilidad local. Y ya pasado 6 meses, entonces, o 4 o 5, 6 meses, a noviembre, diciembre de este año, ya podamos empezar a planificar viajes dentro de la misma región de Norteamérica, de preferencia, y después viajes más complejos, intercontinentales o interhemisféricos. En esos momentos son en los que debemos de planear viajes. ¿Qué opinión tiene usted de las políticas de no restricción de viajes en nuestro país y la duración de la pandemia y por ende la reactivación de la industria turística? Bueno, sin lugar a dudas, las políticas de no restricción en nuestro país, son políticas que se han implementado desde una visión de Estado. Básicamente, habría que dirigir esta pregunta a las autoridades a nivel nacional y a las autoridades a nivel local. Lo que sí podemos decir como academia, lo que sí podemos decir como máxima casa de estudios, es que existen modelajes en los cuales se pueden basar para complementar y para
para adaptar a lo más actual que conocemos el manejo de la apertura de la industria del turismo. También conocemos o sabemos que si la industria del turismo se acelera o se adelanta a esta apertura con base a semáforos, cuanto a la toma de decisiones, lo más seguro es de que haya rebrotes, que haya repuntes. Y finalmente, la política de Estado a nivel internacional de no restricción de viajes en nuestro país, pues como ya lo presenté, es vista pues como poco confiable porque no están seguros de cuál es la estrategia para contener los brotes a manera local en los destinos turísticos. Entonces, con esto me despido, ya me dijeron que se acabó el tiempo. Muchas gracias. Como ven, es un tema muy complejo, es un tema muy complicado, intervienen muchos sectores y bueno, pueden enviar sus preguntas, sus dudas aquí, las estaremos respondiendo, estaré tomando tiempo para eso y pues cuídense, quédense en casa la mayor parte del tiempo. Recordemos que los viajes esenciales deben esperar, seamos pacientes, seamos turistas responsables. Muchas gracias.